Descubriendo. Para hoy hemos estudiado sobre la oración, el rezo y la meditación. Y nos preguntamos, ¿cuál es la verdadera forma o el mecanismo para comunicarse con Dios? Esto porque han llegado a nuestros videos, a nuestras redes sociales, esta petición, esta pregunta, ¿no? Y se deriva porque Descubriendo, a lo largo de varios años de investigación, ha denunciado la existencia de falsos dioses, ¿no? Exactamente para los occidentales, el que aparece en el documento o en el texto del Antiguo Testamento como Yahvé, y por supuesto algunas personas que tenían como costumbre hacer una oración o un rezo a esta falsa deidad, se preguntan, bueno, y entonces la oración se hace, no se hace, se debe hacer, no se debe hacer, ¿a quién le voy a orar ahora? ¿Cómo lo debo hacer? En fin, todo esto. Y como hace mucho tiempo hicieron petición de esto, entonces hoy hicimos una pequeña investigación que vamos a proponérselas para que ustedes también la complementen. Saludo a Trinidad. Hola Trinidad, bienvenida a Descubriendo. Muchas gracias, Neil. Muy buenas noches a todos. Ronald, buenas noches a todos los oyentes y televidentes de RCPC y del programa Descubriendo. Pues muy contenta de estar nuevamente aquí con ustedes compartiendo este tema que estoy segura que va a ser de mucho provecho para todos, ya que cuando uno llega al conocimiento o empieza a descubrir estas verdades, una de las cosas que más duro nos pega es, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora a quién le oro? ¿Debo orar? ¿No debo orar? ¿Cómo debo hacerlo? Entonces creo que es un tema muy interesante y que les va a servir mucho a todos los televidentes. O sea, que a ti te pasó. Sí, claro, por supuesto. O sea, que esta investigación te sirvió mucho. Muchísimo. Muy bien. Bienvenido, Ronald. Hola, Neil. Buenas noches. Buenas noches, Trinidad. Un saludo para toda la audiencia que a esta hora se conecta a través de Facebook y mediante la página de la emisora. Y sí, bien dice Trinidad, yo creo que en el inicio de la búsqueda todos nos hacemos esa misma pregunta, ¿verdad? De a quién debemos orarle ahora, como, o sea, nos vemos como en una situación de desamparo, podríamos ahora, decirlo. ¿quién podrá defendernos? Entonces, es correcto, como Chapulín. Total. Entonces, vamos a ver y vamos a tratar de dar respuesta, una respuesta que de luego, como decía Neil, no pretendemos que sea... O elementos para que cada uno se dé la respuesta. Correcto. Entonces esa es la idea del programa, desarrollarlo y ver si al final sacamos todos, entre todos, una conclusión real de lo que realmente debemos hacer. Muy bien, esa es entonces el planteamiento, este es el planteamiento del programa del día de hoy. Recuerden que pueden participar con nosotros en el chat de www.rcpc.co, esta es la página, y también lo pueden hacer a través del chat del Facebook Live. Estaremos separando unos minutos para leer sus mensajes, si hay algunos aportes o algunas preguntas que nosotros podamos responderles. Bueno, vamos a iniciar con definiciones, ¿no? Vamos a empezar con lo que se define en el mundo tradicionalmente, sobre todo en el mundo religioso, que es, en este caso, el primer punto, vamos a hablar de la oración. ¿Qué es orar, Trinidad? Bueno, aquí en mis anotaciones pues encontré que la oración es la acción de comunicarse con Dios, ya sea para dar gracias, hacer una petición o simplemente expresar los pensamientos y las emociones para buscar guía y dirección. O sea, orar es la acción de comunicarse con Dios. O intentar comunicarse con Dios. O intentar comunicarse con Dios. Y dentro de esa comunicación siempre va a haber una acción de petición y una vez reciba ese pedido, doy gracias. La palabra oración viene del latín oratio, que etimológicamente es una expresión oral que quiere decir hablar, expresarse, rogar, solicitar, dar un discurso. Entonces, y además de eso, también puede expresarse a través de gestos como los bailes. Las religiones suelen otorgar validez a la mera repetición de unas palabras
que eleven el pensamiento hacia Dios, que pueden ser incluso en un idioma que el orante no entiende, que es lo que se llaman las lenguas, que hablar en lenguas, en sánscrito, en hebreo, en griego, sánscrito, gracias, o conceptos difíciles de entender como el propio idioma. En la religiosidad popular son las propias palabras las que tienen el poder curativo o de eficacia religiosa de que se trate. Muy bien, entonces, esto es lo que a grosso modo es la oración, ¿sí? Entonces realmente lo podemos reducir a algo, ¿no? La posibilidad que podemos tener para comunicarnos con Dios. Eso, ¿verdad? Y por definición también el rezar está muy ligado a lo mismo. Lo tengo yo acá, donde dice que el término latino recitare llegó a nuestra lengua como rezar, el término de rezar, recitare. Podemos decir que se trata de un verbo que es fruto de la suma de dos partes claramente diferenciadas. Es decir, primero el prefijo re, que se utiliza para indicar una reiteración, y del verbo citare, que es sinónimo de nombrar a alguien o citar a alguien. Entonces, rezar vendría a ser renombrar o recitar a alguien. Por supuesto, el término está sujeto a la espiritualidad o a la religiosidad, por ende, rezar es nombrar o intentar comunicarse con Dios en el mundo de las religiones. Esta acción consiste, amigos de Descubriendo, en comunicarse con una divinidad a través de la oración, o mejor, oraciones religiosas y ciertos ritos. De tal manera que rezar es un conjunto de oraciones. Eso es importante que lo tengamos en cuenta. Vamos a orar, pero la suma de varias oraciones a una deidad, ese conjunto de oraciones se le conoce como rezar. Rezar. Y al tener ese término o ese prefijo re, significa que es una repetición. Tiene una característica fundamental. Por ejemplo, cuando decimos, voy a rezar mucho para que te vaya bien en los exámenes, lo único que puedo hacer es rezar. Todas las mañanas voy a la iglesia para rezar. Entonces el rezo, para que lo comprendamos sencillamente, es un conjunto de oraciones repetitivas. Entonces tenemos la oración es lo fundamental, el conjunto de oraciones se le llamaría en el mundo religioso, sobre todo en la Iglesia Católica, rezar. ¿De acuerdo? Es fundamentalmente eso. Al rezar una persona puede agradecer, como lo decías tú, Trinidad, agradecer a la divinidad o realizarle un pedido. Son dos elementos fundamentales en una oración y en el conjunto de ellas llamado rezo. Agradecimiento y pedido. Hay otros estudios religiosos que le vinculan otras cosas, ¿no? También se trata, por ejemplo, como la exaltación, la veneración a Dios en una oración. Es decir, que para empezar una oración, tradicionalmente se hace alabar primero a Dios, ¿no? Darle ese elemento de alabanza para luego pasar a un estado de agradecimiento, para luego entrar a un estado de petición, ¿sí? Así es. Existen distintas maneras de rezar. Es posible rezar en silencio, en un acto privado que se desarrolla en cualquier sitio, es decir, una vivienda, un transporte, etcétera. En otros casos, el rezo se realiza en voz alta y de acuerdo a las instrucciones del líder religioso. Tú decías que el rezo o la oración tiene una característica y es que se hace en el silencio. Así es. Hay varias formas de orar. De hecho, acá dentro de la investigación tengo que ahí las religiones, bueno, hay muchas formas de orar y depende de cada tipo de religión. O sea, cada religión tiene una manera distinta. Entonces, por ejemplo, en la Iglesia Católica, primero se alaba, luego como tú dices, se da las gracias, luego te arrepientes de tus pecados, luego tienes una plática, una conversación donde haces tus peticiones a Dios, a la deidad, preguntas, incluso haces promesas que te comprometes a cumplir, y luego hay una escucha de ese Dios hacia ti. O sea, cuando uno dice que Dios le habló, o sea, Dios se manifiesta, como es una comunicación, entendemos que según tu definición o la que dan las religiones, es una comunicación de doble vía. Yo hablo y espero escuchar a Dios, ¿sí?
¿Qué tienes para aportar al respecto en las definiciones, Ronald? Bueno, yo en lo del rezo tenía la misma que tienes tú, la misma investigación. Y no sé si quieres que pasemos ya al tema de la definición de la meditación. Por favor. Sí. Bueno, la meditación es enfocarse y comprender la mente, pudiendo alcanzar a la larga un nivel superior de conciencia y paz interior. Esta es una práctica muy antigua, pero los científicos aún siguen descubriendo todos sus beneficios. Su práctica regular permite controlar las emociones, incrementar la concentración, reducir el nivel de estrés y mejorar la conexión con las personas con la práctica. Con la práctica podrás alcanzar una sensación de tranquilidad y paz mental, independientemente de lo que suceda a tu alrededor. Entonces, eso por una parte. Tiene otra característica. Podríamos decir que el término de meditación y el ejercicio de la misma está más ligado al mundo de las filosofías, ¿no? De las corrientes místicas, correcto, de las corrientes esotéricas. Tiene que ver más con el tema oriental y ese tipo de cosas. Ok, muy bien. Entonces, más unido a las religiones, sobre todo en el caso nuestro occidental, lo que son las oraciones y los rezos. Ok, cuando escuchamos el término rezo lo asociamos incluso más a la católica, como el conjunto de oraciones que se conforman en un momento determinado. Por ejemplo, ustedes recuerdan que dentro de la Iglesia Católica hay unos rezos conformados por varias oraciones. Por ejemplo, tenemos el tema de esto que le llaman el Santo Rosario, ¿no? Rezar el Santo Rosario. Este se compone, el Santo Rosario, entre otras cosas, del rezo del Padre Nuestro, de varias Ave Marías. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres. 10 Ave Marías y son 5 ciclos en total. Perdón, entonces, Padre Nuestros, ¿cuántos son? Uno por cada ciclo. Por cada ciclo de 10 Gloria. ¿Y el Gloria cuál es? Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos. Uy, tú rezaste bastante. Rezaste bastante. La gloria y de los pertinentes misterios que corresponden a distintos días de la semana. Sí, así están los misterios gozosos, los misterios dolorosos, los misterios gloriosos y los misterios luminosos. Todo esto es una costumbre dentro de la religión católica. Entonces, el Santo Rosario es un rezo característico fundamental dentro de la Iglesia Católica porque está conformado por varias oraciones. Sí. Una, el Padre Nuestro, ahorita vamos a hablar de esto, las 3 Ave María, las Ave Marías y la Gloria. Me cuesta. Bueno, pero en otras religiones también hay rezos, ¿no? Por ejemplo, en el Islam. ¿Tienes algo del Islam, Temida? Sí, espera. Tengo aquí la oración. Por ejemplo, yo lo tengo acá. La oración musulmana. Ajá. Pégate más al micrófono. La oración musulmana, la oración obligatoria, es el segundo de los 5 pilares del Islam. Se denomina namaz o salat. Y se practica 5 veces al día, desde la raya del alba hasta el instante anterior de la salida del sol, la otra poco después del mediodía, en la tarde, después de la puesta del sol y 1 hora y media después de la puesta del sol hasta la oración del Fajr. El Islam. Entonces en el Islam se hace necesario seguir una serie de pasos fundamentales para poder rezar y que todos sus fieles deben llevar a cumplimiento, ¿no? Primero, limpiar, este es todo el rito, amigos oyentes, del rezo musulmán. Limpiar el espacio donde se van a proceder a realizar la oración. Segundo, las personas deben acometer la ablución, que consiste en lavarse especialmente las manos y los pies para que estén libres de impurezas. Tercero, necesario que se tapen las partes del cuerpo que se considere fundamentalmente que los estén, como sería el caso del espacio comprendido entre el ombligo y las rodillas para el hombre. Otro punto, hay que colocar una alfombra o tapete en el suelo sobre el que se va a rezar. Otro punto, es vital que las personas que vayan a orar se sitúen sobre ese textil mirando hacia la alquibla.
tienen que realizar 5 oraciones, como tú lo dices, al día y en los momentos establecidos para ello. Es decir, al amanecer, después del mediodía, a mitad de la tarde, al ponerse el sol y al anochecer. Mire todo lo que implica el término o la acción de rezar dentro de la religión musulmana. Alguna vez vi una imagen que hablaba de los tipos de rezo, ¿no? En lo que es el cristianismo occidental, la actitud para rezar a Dios es alabar, o sea, alzar las manos porque Dios está en el cielo. Para el Islam es hacia el suelo, ¿no? Inclinarse, para eso el tapete, inclinarse y varias veces inclinarse hacia el cielo. Y para los judíos es contra una pared, el muro de los lamentos, y una acción permanente así hacia la pared. Eso es llamativo. Aquí, con respecto a los judíos, yo encontré que la religión hebraica requiere oraciones al despertar, al atardecer, al anochecer y después de cada comida. También hay bendiciones especiales para los gozos, todas las dichas, las penas y los dolores. La religión judía prohíbe estrictamente oraciones para pedir que le pase algo malo a otros o para pedir que se cambie el pasado. Algunas oraciones requieren la presencia de 10 hombres, miembros de la comunidad, y también están los rezos del Shaharí en la mañana, el Minhá al mediodía y el Arbit en la noche. Y agregado a esto está el Shabbat que hacen los sábados. Bien. Entonces, Mira, así, en esto, sí. perdón, en esta de los judíos dice lo siguiente. El rezo no es una recitación ritual de palabras, es un desahogo del corazón. Entonces sigue acá y dice, Dios es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Como tal, dependemos de Él. Por lo tanto, es una relación de dependencia. Esto es una opinión de un ¿cómo se llaman los sacerdotes judíos? Un rabino judío, una definición que le hace sobre es una relación de dependencia, como padre a hijo, como hijo a padre, perdón. Correcto, así, eso lo define así. Muy bien, ese elemento es muy importante anotarlo porque en este momento estamos en definiciones nada más. Sí. Luego vamos a tomar las definiciones y comenzar a analizarlas para después comparar todo este análisis con lo que enseñó Jesús, porque Jesús enseñó en Mateo 6, 5 al 8, orar, ¿no? Cómo hacerlo. Y con base a ese mandato hacer un análisis profundo para entender. Luego vamos a utilizar otra herramienta que es la de los Wingmakers, que también nos da un elemento importante para comprender esto. Y sobre todo con la visión que hemos logrado para entender de verdad quién es el Padre Altísimo. Pero bueno, eso lo vamos a hacer ahorita. Entonces, ya sabemos que orar es esa comunión o comunicación del hombre con Dios. Cuando oramos, abrimos nuestro corazón a Dios para contarle cómo nos sentimos. En Mateo 6, 5, 8, capítulo 6, versículos 5 y 8, Jesús habla de la oración y dice, cuando oren, no sean como los hipócritas, porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que la gente los vea. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa. Pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto o en tu aposento, cierra las puertas y ora a tu Padre que está en el secreto. Así tu Padre, que ve lo que se hace en secreto, te recompensará. Y al orar, no hablen solo para hablar cosas que hacen los gentiles, como lo hacen los gentiles, porque ellos se imaginan que serán escuchados por sus muchas palabras. O sea, esas palabras repetitivas. No sean como ellos porque su Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que se lo pidan. Básicamente, esa fue la referencia que hizo Jesús, el Cristo, sobre la oración. Quiere decir que tenemos que considerar la oración como un mecanismo de ascenso. Por supuesto, al entender los mecanismos que se implantan en la religiosidad para la oración, vamos a hacer una depuración, que al final es lo que más nos interesa en este programa. Repito, si el Cristo invita a que debe haber una comunión con el Padre o una comunicación llamada oración, significa que es importante la oración. Por eso, aquí se resuelve la primera pregunta o la primera inquietud de nuestros oyentes. ¿Es necesario orar? ¿Es bueno orar? ¿Se puede orar? La respuesta es sí, por supuesto. así es.
Sin embargo, tenemos que saber a quién o a qué y cómo vamos a orar, que ya esa es otra pregunta y es la que vamos a pasar a resolver. Pero para esto vamos a tomar esto que dijo Jesús en Mateo 6, 5, 8, ¿no? Vamos a desmenuzarlo y vamos a entenderlo. Cuando oren, no sean como los hipócritas. Entonces está diciendo que hay un tipo de comunicación que no es sincera. Que no es sincera, corazón, sí. Que no sale del corazón. Porque a ellos les encanta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas para que la gente los vea. Es decir, que es una acción. No me voy a ir a interpretarlo a lo que ocurrió en el tiempo de Jesús, porque vamos a llevarlo mejor a nuestro momento. Es decir, que el proceso de la oración no es algo que usted vaya a hacer para que la gente vea o crea su nivel de comunicación o religiosidad, o su nivel espiritual. Bien, eso sería una acción hipócrita. Les aseguro que ya han obtenido toda su recompensa, pero tú, o sea, cada uno de nosotros, cuando te pongas a orar, es decir, cuando te dispongas a hacerlo, debes entrar a tu aposento, cerrar la puerta y orar a tu Padre. Entonces, aquí hay tres acciones: entrar a tu cuarto, a tu aposento, cerrar la puerta y en secreto hacer la conexión con tu Padre. Y todo esto hacerlo en secreto, es decir, es un acto personal, individual, íntimo, ¿sí? Ya se caracteriza la oración o la verdadera oración bajo esto. Entonces vamos a interpretarlo, ¿no? Cuando Jesús dice, entra en tu cuarto, me llama poderosamente la atención porque no dice, entra a la iglesia, entra al templo, entra a la sinagoga, entra a la mezquita. No, te la pone más fácil. Te dice, entra a tu cuarto, a tu aposento. Uno podría creer que, bueno, Jesús simplemente está diciendo que, bueno, no necesariamente que salgas de tu casa. Que te vayas al cuarto directamente. ¿No? O que vayas directamente a tu cuarto, que tienes que hacerlo solo allí. Entonces, si estás con tu gente, tu familia, tú dices, bueno, me voy. ¿Para dónde? Para el cuarto, porque voy a orar. Entonces, tiene un lugar específico. No. Aquí lo que hay que entender es que el cuarto, tu aposento, se está refiriendo a tu templo interior. Tu templo interior, y cuando hace referencia a que cierres las puertas de tu aposento, se está refiriendo a esas ventanas de tu templo que te conectan con el mundo exterior. Que te distraen. Tus 5 sentidos. Estos son los 5 sentidos. Quiere decir que hay que hacer un ejercicio de quinta esencial. Bueno, ahí estoy redundando. Quinta esencial. Los sentidos que se dirijan hacia dentro. ¿Okay? O sea, hacer uso consciente de la realidad interior a través de los 5 sentidos. Y además de eso, cuando logres esa condición, entonces te comenzarás a conectar con una esencia interior. Ahora bien, por lo tanto, si es que hay que dirigirse al templo interior, ¿en qué lugar físicamente puedes hacer una oración? En cualquier lugar. En cualquier lugar. En cualquier lugar, en cualquier instante, en cualquier momento que se desee, que se anhele. Es un proceso de interiorización, ya estamos entendiendo lo que enseñó Jesús. Y al orar, cuando ya estés en esa condición, cuando lo estés haciendo, no comiences a hablar de repeticiones. Repeticiones, es decir, hay una serie de frases, de oraciones, por ejemplo, la Ave María, ¿no? ¿Cómo se llama esa Ave María. Ave María. Son un conjunto de frases que se repiten constantemente en el Santo Rosario. Jesús está diciendo que no es así, ¿verdad? No sea como ellos, porque su Padre sabe lo que usted necesita antes de que lo pida. Otra cosa fundamental es que no hay que pedir. Ahí hay algo importante también para que no se confunda con la meditación, porque de hecho en la meditación tú también te adentras, pero la diferencia de lo que tú estás diciendo es que en la meditación hay mantras. O sea, para poder adentrarse hay que hacer repeticiones, bien sea de sonidos, canciones o frases para poder llegar hasta ese estado. Es decir, entonces en el modelo de oración que coloca el Cristo, que es el referente
espiritual, el mayor referente espiritual de la historia de la humanidad, y eso es indudable. Algunos dirían que solo para los occidentales. Sin embargo, la obra del Cristo también tocó y ha sido reconocida por otros cultos. Pero ese no es el tema de hoy. Ese referente de oración entregado por el Cristo determina varias cosas, ¿no? Es un diálogo interior. Al usar palabras repetitivas, entonces también entra como algo equivocado la reflexión, la meditación, porque utiliza mantras. Así. Ya pueden ser en sonidos, palabras, Canciones, vocales, frases. bueno, una cantidad de cosas que se utilizan para este ejercicio. Y lo otro que me parece también destacable en todo esto es que el tema de la petición, Normalmente nosotros oramos o buscamos comunicación con Dios o rezamos con Dios cuando tenemos alguna angustia, ¿verdad? Necesitamos algo. O también puede ser cuando estamos muy alegres porque obtuvimos algo, logramos algo, nos sanamos, pasamos un examen, ganamos, conseguimos una casa. Entonces damos gracias a Dios. Entonces el agradecimiento y la petición. Sin embargo, nosotros reflexionamos antes de empezar el programa, ¿por qué esos elementos en la comunicación del ser humano para con Dios en una oración? ¿Por qué eso es así? Y para respondernos a esto, entonces tenemos que ir a la antigüedad. En la antigüedad, sabemos nosotros que varios personajes llegados desde las estrellas se implantaron en sus tronos como dioses. Y una de las características en su relación con los seres humanos es que decían que bendecían o maldecían a esas congregaciones, a esos conglomerados humanos que ellos elegían. Porque recuerden que varios de ellos se posicionaron en varios núcleos sociales. Así que la relación de esos pueblos con esas deidades se vio reflejada, o mejor dicho, una de las características fundamentales era la petición o la bendición de esa deidad. Ese ser que tenía una condición, por ser extraterreno, de superioridad en el sentido de lo que estaba ocurriendo, ¿no? Era el dominante de la situación. O la maldición y el miedo para la desobediencia. Entonces, ese modelo tan antiguo hoy permanece en la actualidad, de tal manera que la forma en que el ser humano actual se relaciona con Dios es igual a lo que nuestros antepasados con la invasión extraterrena se relacionaban con esos seres. Por lo tanto, ese tipo de oración, o lo que llamamos oración con base a ese modelo, es falsa. No nos estamos comunicando de esa manera nunca con el verdadero Padre de las luces, el Padre eterno. Entonces, por supuesto, cuando una persona va a orar, ya lo decía que en el tema religioso, las manos hacia arriba, siempre dirigimos la mirada hacia el cielo porque creemos que ahí está Dios. Bueno, ahorita vamos a tocar el Padre Nuestro, ¿no? Que ha reforzado la idea de que Dios está en los cielos. Y lo imaginamos como una persona, como un señor con barba o un estilo Papá Noel. Más pegadita. Papá Noel que nos regala todo, que nos da todo. Entonces, siempre tenemos esa tendencia como a imaginarnos en ese modelo de oración religioso que Dios es una persona, es Okay. alguien. Y ese alguien o persona, ¿de dónde lo aprendimos? ¿De dónde lo sacamos? O sea, ¿de dónde nosotros los seres humanos entendemos que Dios es alguien? Ese es el rastro que traemos de esas costumbres de la antigüedad. ¿Ya? Cuando uno lee, por ejemplo, el Antiguo Testamento, te das cuenta que es una constante de que cuando el pueblo hebreo en este caso, que es del que habla esa historia, cuando se equivocaban o cometían algún tipo de error, cuando no obedecían el mandato, la consecuencia era un castigo, ¿ya? Bueno, si iban por la línea de Yahvé, pues había un premio o una protección o una... Claro. Entonces eso es una constante, eso es un arrastre que traemos de esa época. Es un lastre de la antigüedad, es decir, que para nosotros Dios es alguien por la relación que tuvieron los ángeles caídos, que se hicieron pasar por Dios, con los humanos. Correcto. Entonces de ahí en adelante la percepción del hombre sobre Dios o los dioses es que es alguien, físicamente, ¿no? Hasta uno se imagina que está en un lugar. Bien, entonces, y que además la relación es como de pacto, ¿no? Te portas bien, tienes bendiciones, te portas mal, tienes castigo, ¿sí? Esa es como la relación
Dios, hombre, hombre, Dios. Por lo tanto, la oración o lo que establecieron los sacerdotes en los cultos para que los hombres se comunicaran con esa deidad fue de esa manera, ¿no? Oye, afortunadamente por el avance intelectual que ha tenido el hombre, ya evidentemente el castigo no son los de antes. Anteriormente el castigo generalmente de un dios de estos era la muerte, no era... Bien. Otra cosa Terrible. que heredamos de ese modelo antiguo es que nosotros somos incapaces de lograr cosas, porque hay un ser superior a nosotros. Hay alguien superior a nosotros que sí es capaz de lograrlo. Entonces, como para mí es complicado, y repito, este pensamiento se deriva de esa forma de que nos relacionamos con esas entidades, que no eran Dios, por supuesto. Entonces, sentimos que somos incapaces de lograr cosas. Y existe alguien que sí lo puede hacer, y ese es Dios para nosotros. Y también, cuando las recibimos, sentimos que no lo logramos solo, que no fue solo por nosotros, sino por ayuda sino divina. por ayuda de algo superior. Entonces, ahí viene el agradecimiento. Así es. No, y esa condición de esperar a que ese Dios te cumpla esa petición te hace que tú pues no hagas nada. O sea, sino que te quedes ahí como en medio de una inercia esperando a que algo pase o esperando que alguien llegue o esperando que te toquen la puerta para decir aquí está el trabajo que necesitas o aquí está o sea, siempre quedamos ahí como esperando. Por ejemplo, cuando nosotros estamos sin trabajo, tú que dijiste esto, bueno, me muevo, comienzo a llenar hojas de vida y entregar hojas de vida. Sin embargo, no existe todavía como la certeza de que me empleen. Y entonces acudo a Dios. Entonces, en algún momento puedo ir hasta la iglesia, ¿sí? Porque estoy buscando trabajo y voy a buscar a Dios, busco acercarme a Dios y comunicarme con Dios. Los líderes religiosos me dicen, bueno, que tengo que ayunar y tengo que orar. Sí. Es la forma de comunicarse con Dios, para que Él te escuche tu petición. Y si estás haciendo una petición de corazón, muy probablemente Él te va a ayudar. Póngale que usted tenía las condiciones necesarias para ese empleo y lo contratan. Inmediatamente no se siente que la contratación se haya dado por un merecimiento, porque tu hoja de vida pues contenía los elementos necesarios para lo que en ese momento se estaba necesitando, sino que hubo la mano de un poder superior que actuó. Exacto. ¿Por qué? Porque yo oré y oré y oré y mi oración fue escuchada por Dios. Dios me bendijo. Dios me favoreció, ¿verdad? Todo ese mecanismo, todo eso que estamos animando, es la forma moderna que los seres humanos nos seguimos relacionando con Dios, comunicando con Dios, heredada, aprendida, ya está casi que genéticamente metido eso como algo automático, de lo que ocurrió, muchachos, hace miles de años en la invasión. Ese punto es fundamental que lo comprendamos, porque comprenderlo significa que cuando vayamos a hacer la verdadera oración, porque Cristo dice que hay que orar, sepamos a quién orarle y cómo orarle. ¿De acuerdo? Entonces, ahora vamos a pasar a la visión que hemos logrado del Padre Altísimo, sabiendo que esos dioses de la antigüedad no correspondían a la verdadera identidad de Él. Okay. Y en ese sentido, hay documentos que nosotros hemos utilizado, incluso bíblicos, como la cita de Hechos 17:24, al Dios no conocido. Hemos hablado muchas veces de esto. Quisiera que la buscáramos para leerla más fielmente. Hechos 17:24. Aquí la tenemos, vamos a sacarla de la Reina Valera de 1960. Léela, ¿la tienes? Sí, la tengo, por favor. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Bien, pero entonces vamos enseguida a ir utilizando esta definición de un momento de inspiración supremo que tuvo Pablo de Tarso, porque lo que Pablo de Tarso dice en este versículo se acerca mucho a lo que otras fuentes de conocimiento espiritual explican de lo que es el Padre Altísimo. Sí. Dice, el Padre Altísimo no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo.
Entonces, la oración tradicional, que estábamos hablando, Trinidad, se decía que uno de los componentes de ella es alabar a Dios, ¿sí? Alabar, ¿no? Entonces, reconocer el poder supremo de tal deidad. Incluso adorarlo. Adorarlo. Entonces, Pablo de Tarso me está diciendo que no es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo. O sea que en su oración ya puede quitarle eso. En la verdadera oración, quítele eso, porque el Padre Altísimo no Quítale la está adoración, necesitando sí, de eso. quítale eso. No se trasnocha, no se preocupa, no se va a enojar, no se va a resentir si usted no lo hace, no lo necesita. Mira, otra cosa que, bueno, aquí cuando... Vayamos apuntando eso, por favor, a los oyentes, los televidentes que nos escribieron, nos pedían esto. Vamos a ir escribiendo en nuestro corazón cómo vamos a hacer esto, cómo vamos a hacer ese diálogo de ahora en adelante. Otra de las cosas que tenemos que quitar, como bien decías antes, es que el Padre Altísimo no habita en templos hechos por manos humanas. Entonces ahora entendemos por qué Jesús habla de que cuando vas a orar... Se cruza ahí con el mensaje de Pablo con el de Jesús, ¿no? Correcto. Tienes que ir y debes ir a tu aposento, ¿ya? A donde tú moras, ahí, donde es tu donde morada. él mora. Donde él mora, exactamente. Exacto. Entonces, aquí ya el templo también lo sacamos. O sea que si usted tenía la costumbre de dirigirse hacia el templo de la esquina a comunicarse con Dios, no es necesario. No es necesario. Sí. Quedamos por el 26. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación, para que busquen a Dios si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. Ese es otro punto importante, porque en la oración tenemos la costumbre de pensar que Dios está en un trono lejano, en el cielo. Imagínense, tan lejano que uno ni ve eso, ¿no? Pero aquí el versículo 27 de este capítulo 17 dice, para que busquen a Dios, o sea, la comunión con Él, la comunicación con Él, si en alguna manera palpando pueden hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros. No está lejos. Entonces, otra cosa que hay que quitarle es creer que en esa comunión usted se va a comunicar con una persona que está muy lejos de usted. Correcto. Aquí una ñapa que de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres. O sea que el pueblo judío también, chao de aquí. No hay elegidos. No hay elegidos. Sí. Continúo. Porque en él vivimos y nos movemos y somos, como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. O sea que esto nos hace sentir al Padre Altísimo más cercano a nosotros que cualquier otra cosa. Un sentimiento de unidad. Un sentir de unidad. Bien, pero entonces esto va a tumbar, sin duda alguna, esa percepción que tenemos de que Dios está por allá. Y además de estar por allá, eso es demasiado y más poderoso y más grande y más... ¿Sí? En cambio, Pablo está diciendo que siendo tan grande y poderoso, está dentro de nosotros. Correcto. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. O sea que no tiene forma. No hay forma, no tiene forma. No tiene forma. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, no con venganza, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos de haberles levantado de los muertos. Bien, hay una parte interesante, porque en él vivimos, nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar en divinidad que sea semejante a oro, plata, piedra y escultura de hombre. O sea que aquí el tema también, otra cosa que debemos sacar de allí, el tema de que creamos que porque ofrendemos a Dios, porque le llevamos la plata, porque le llevamos tal cosa, eso tampoco funciona. Claro, miren que hay otra cosa interesante acá en el 25, dice, ni es honrado por manos de hombres, lo comentábamos ahorita, pero se nos pasó algo, ¿no? Como si necesitase de algo. Entonces es una relación, esa comunión de oración no es una relación donde Él necesite que usted pues le diga lo maravilloso que es Él, ¿no? Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Entonces hay otro elemento en la oración tradicional y es la petición.
¿qué estamos pidiéndole a Dios? Dijo Jesús en esa recomendación al orar, dice, porque tu Padre sabe lo que ustedes necesitan antes de que lo pidan. Además, porque está dentro, es una esencia interior, no externa. Eso significa también, amigos oyentes y televidentes, que estamos pidiendo lo indebido, lo que para el Padre Altísimo no entra en bajo su resorte, ¿no? Su diseño. Porque Él da, sí, Él da cosas, o cosas, ¿no? Porque dice todas las cosas, vida y aliento. Es decir, ¿qué es lo que nosotros tenemos del Padre Altísimo? ¿O qué nos da esencialmente el Padre Altísimo? La vida. La vida. Esencialmente. El agradecimiento a la ley del Padre Altísimo, por supuesto. El agradecimiento es una de las cosas muy importantes para el desarrollo interior. Agradecimiento. Ahora bien, pero agradecer que la vida, el hecho de que nuestro palpitar, nuestro corazón, inyecta de vida cada una de nuestras células, de nuestro ser. Pero también, ¿qué otras cosas nos da? Aliento, impulso, nos da nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, los sentidos, la naturaleza, los animales, el agua, el aire, el fuego, la tierra. Eso es lo que da el Altísimo. Y si lo que da el Altísimo ya es, ¿qué es lo que seguimos pidiendo? ¿Qué es lo que nosotros seguimos pidiendo? Llama la atención, ¿verdad? Claro. Sí. Entonces, como lo decía esta mañana en el noticiero, cada fin de mes, cuando tenemos que pagar las deudas, entre otras cosas, sentimos el apriete. Y el apriete enseguida nos lleva a pedirle a Dios. Entonces, ahí viene la comunión, la comunicación con Dios y vienen las peticiones. Entonces, ¿qué pedimos? Hombre, que me salga el dinerito para pagar tal factura, tal tarjeta de crédito, tal préstamo, bueno, cualquier cosa. Y doblamos rodillas, como se dice tradicionalmente en el mundo religioso. Doblamos rodillas y cuando la platica sale, porque la platica termina saliendo, que eso es el otro cuento, inmediatamente nosotros sentimos agradecimiento a Dios, ¿verdad? Pero aquí lo triste, y vamos a aguar la fiesta también. Vamos a aguar la fiesta. Eso no lo hizo el Padre Altísimo. Eso no lo hizo el Padre Altísimo. ¿Eso quién lo hizo? ¿Quién logró que llegara la platica para pagar esa factura? Uno mismo. Uno mismo, seguramente porque después que usted dobló rodillas y oró, usted salió a moverse. Hizo aquí, fue allá, cobró una platica, fue a trabajar, se ganó un extra y todo esto. Usted se movió. Y al moverse, usted movió la ley. Y al mover la ley, hay cosas que se van a devolver. Pero no es una acción del Padre de las luces. La ley es el mismo Padre Altísimo. Si usted se mueve en congruencia al objetivo y propósito que usted determina en su inteligencia y su voluntad, con el aliento que el Padre Altísimo le dio, con la vida que Él le dio, usted puede lograr todas las cosas, como dice el versículo. Eso es causa y efecto. Así es. Y es importante también reconocer que el hombre actual está crucificado en la cruz de los 4 poderes. O sea, el poder económico, el poder político, el poder religioso, el poder de la comunicación. Y mientras estemos ahí pegados al sistema y no muramos a eso, pues vamos a estar siempre esclavizados. Y siempre, todos los meses nos va a llegar las deudas y vamos a estar siempre en ese círculo vicioso en el que andamos todos. Lo que entiendo que quieres decir es que si el Padre Altísimo escuchara nuestras oraciones para pagar las facturas de un mundo diabólico, entonces sería complaciente con un sistema que nos está ahorcando, ¿no? Así es. Si fuese de peticiones y de entrega a esas peticiones, pues lo que entregaría sería un sismo, un terremoto, huracanes, para que todo ese sistema que nos tiene agobiados deje de ser y podamos, por ejemplo, poder tener de forma natural como fue entregada las cosas para nosotros. Fíjate que hay una cosa que resulta bastante incómoda y es ver cómo por la incomprensión que tenemos de lo que es Dios y de la ley, la gente, como todo eso que tú has contado, va a la iglesia, pide,
al no comprender lo que ocurre, se sienten elegidos o bendecidos, entonces vuelven a la iglesia a agradecer nuevamente. Es como un círculo, una cadena que se va formando ahí, ¿verdad? Te mantiene ahí. Ahora, total. Vayamos un poco a otro elemento de esto, ¿no? Dos cosas importantes que vamos a manejar. La oración, cuando comenzamos un proceso de oración, que es un proceso de creencia, a veces consciente o inconsciente, se logra mover a través del pensamiento cosas. El pensamiento es poderoso, el pensamiento es creador. Cuando nosotros dirigimos, por ejemplo, nuestra atención en oración hacia la sanidad de nuestros cuerpos, esa potencia del pensamiento y esa disposición en la voluntad gesta transformación. Por eso algunos científicos, algunos doctores dicen que orar es bueno para lograr ese tipo de objetivos. A lo que nosotros intentamos explicar con esto, y es que el hecho de enfocarse, porque la oración ahí en ese momento es enfocarse en algo, estás desplegando toda una fuerza creadora que te ha sido legada desde el Padre Altísimo y la pones en función. Vuelve y sucede lo mismo. Mueves la ley. Haces ejercicio y ejecución de la ley. Y la otra es que cuando tú vas a los recintos religiosos y te enfocas allí a hacer tu petición o a tu agradecimiento, a tu alabanza, ocurre un fenómeno interesante que es el manejo de las energías mentales, que alguna vez explicamos en un programa o videoconferencia que llamamos Pensamiento Catedral. O sea, cómo el manejo energético, porque el pensamiento es un flujo eléctrico, energético, magnético, que es aprovechado muy bien en las estructuras más sofisticadas de los templos para robar ese tipo de energías. A lo que invitamos a los oyentes que no han visto esta información, entren a nuestro canal y allí busquen esa videoconferencia con este nombre, Pensamiento Reformador. Y pues no es el tema de hoy, pero allí podrían ustedes ampliar. Entonces, dos cosas, ¿no? Cuando nosotros unimos pensamientos en lo que llamamos oración, es decir, vamos a orar todos para que logremos tal cosa, lo que realmente estamos haciendo es poner en función ese pensamiento creador, ponerlo en acción conjunta y colectiva y los resultados se dan. Ahora imagínense si hacemos eso conscientemente, hacemos utilización consciente de esa herramienta que nos pertenece por ser hijos de ese Padre Celestial, de ese Padre Creador, de esa ley original, podríamos lograr muchas cosas, sin duda alguna, ¿no? Totalmente. Bien, muchachos, entonces ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a darle un espacio a los televidentes oyentes, porque recuerden que estamos en rcpc.co, ahí nos están escuchando los oyentes, y estamos en el Facebook Live, ahí nos están viendo los televidentes. Vayamos primero aquí al Facebook Live. Hay una cantidad de mensajes, 87 comentarios, dice aquí el Facebook que tenemos. Por ejemplo, tomo aquí uno, Ana María Binotto, la oración realiza un trabajo en la mente aún no descubierto por la ciencia. Consultar a Deepak Chopra en YouTube. Es más o menos lo que estábamos explicando hace unos minutos. Omaira Gallego dice buenas noches, hermanos, excelente programa, Dios los bendiga, un abrazo de corazón a corazón. Jorge Soto dice, el aposento es el espíritu del templo de Abba Padre, o sea, todo está dentro de nosotros, correctamente, así es. Ricky Ramírez dice, en el ADN y el sistema endocrino, bueno, todo el ser. También dice Juan Carlos García, Jesús jamás dijo repitan tantas veces el Padre Nuestro para ser escuchados. Es más, él dijo que no era con vanas repeticiones. Alba Varela dice, en sintonía con ustedes, gracias por su entrega. Desde México, saludos cordiales. También saludamos a Eduardo Jaimes y él coloca Mateo 5:8, que es la cita que estábamos hablando, y Lucas 11:2-4, referente a la oración. También nuestro compañero Juan Pombo está conectado. Juan Manuel, un saludo para él. José Iván Balseiro dice saludos a la mesa de trabajo, abrazos desde Cartagena de Indias. ¿Alguno de otros oyentes? Hay aquí ahora que dices, un aporte de Juan Manuel precisamente. Dice que devoran las casas de las viudas y por pretexto hacen largas oraciones. Estos recibirán mayor condenación. Esta es una cita que se encuentra en Lucas 20:47. Y Juan Manuel aquí comenta y dice, hay que dar diferencia entre los dos tipos de oración y la que compartí.
en el versículo es la que enseña generalmente en las religiones, que son largas y con repetideras. La verdadera oración se enfoca en el interno, tiene un mecanismo de reconocimiento interno de las falencias y las virtudes del ser humano. Se basa en el agradecimiento de virtudes y se aleja de las peticiones materiales. Muy bien, sí, es lo mismo que hemos venido comentando Juan. hasta ahora. ¿Más mensajes? Aquí yo tengo a Diego Alexander Palacio, pregunta a la mesa de trabajo: si pido a Dios algo siendo Dios eterno y no existe en el tiempo, ¿me escuchará? ¿Puede ser en 500 años o no? Bueno, de alguna manera hemos respondido, ¿no? La percepción que tenemos de Dios, eso es lo que él está diciendo allí, que es alguien que me va a escuchar, que me va a ayudar. Lo que estamos diciendo en el programa es que, fundamentados en el documento de Hechos 17:24, es que no está muy lejos de nosotros, no es una relación a miles de años de distancia, es una relación interior. Por eso Jesús hablaba de entrar en el aposento, entrar internamente en esa esencia interior de nuestros corazones y allí hacer un diálogo de reflexión. Y aquí utilizamos un término nuevo, un diálogo reflexivo, y aparece nuevamente el término o prefijo re, volver, y flexionarse, ¿no? Inclinarse, es decir, esa actitud de interiorizar, de flexionar, reflexionar, es decir, entrar dentro, valga la redundancia, y hacer un diálogo conmigo mismo. Esos diálogos que poco hoy se dan porque siempre estamos más afuera que adentro. Así es. De hecho, la misma oración como tal, desde el quinto impulso, es decir, al nivel de la creencia, nos saca del diálogo interior. Porque como es alguien externo a nosotros, es una fuerza externa, siempre estamos fuera. Bien, esa condición de no poder viajar adentro es uno de los problemas más grandes que tenemos como humanidad. Porque nos acostumbraron a que todo está fuera. Expulsó, es el símbolo, perdona, Trinidad, es el símbolo de que expulsó fuera del paraíso la fuerza de las tinieblas. Y el par que se hizo, el par interior, el corazón, nos sacan de allí y todo es por fuera. Todo es por fuera, todo es por fuera, y por eso tenemos esos razonamientos, ¿no? Alguna vez en un documento el documento dice que un Dios externo y no interno que se enfrasca en los razonamientos y dudas, mientras que una relación interna varía la cuestión. Entonces, bueno, otros mensajes. Eduardo Jaimes Flores dice: mantra es una palabra sánscrita que se refiere a sonidos que según algunas creencias tienen algún poder psicológico o espiritual, según esas creencias, ¿verdad? Los mantras pueden tener o no significado literal o sintáctico, mejor. Ese es el aporte de Eduardo que ya nuestra compañera Trinidad había mencionado. También co-creadores con los ángeles, mejor, Verónica García dice: con el tipo de oración impuesta por estos falsos dioses, lo que hace es crear una relación dependiente. Este término es muy importante. Esto que dice Verónica es muy importante. Una relación dependiente, y este Dios es bipolar, pues depende el momento en que lo agarres, te bendice o te maldice. Bien, esa dependencia, yo quisiera dedicarme a lo que dice Verónica, y es la incapacidad que el ser humano ha tenido por acción de las religiones, de la limitación mental y espiritual que han estipulado las religiones, de entender lo que es el humano terrestre en el concierto universal. Es decir, cómo la esencia del Dios vivo, el Dios único, es latente y viva dentro del hombre, y el hombre latente y vivo dentro del Padre. Esa incapacidad nos hace ser lo que yo alguna vez denominé inválidos espirituales. Utilizamos muletas para apoyarnos y poder caminar en el ascenso espiritual, no conociendo la potencia interior que tenemos. Esto que estoy diciendo, de ninguna manera lo digo para desconocer la ley del Padre Altísimo o colocarnos por encima de ella porque nos creemos superiores. Eso sería ego. A lo que me refiero es a que esa divinidad, alguna vez se fue mencionado en el documento bíblico, en nosotros habita corporalmente la plenitud de la deidad. Es decir, las esencias, los conocimientos, la sabiduría de la creación son heredadas en el hombre, en el interior del hombre.
solo que las condiciones mentales, razonativas, religiosas, dogmáticas, incluso de nuestros cuerpos contaminados, no permiten que nosotros tengamos esa conexión interior. Entonces estamos desprovistos de eso. La mejor oración será en el momento que, aplicando las 3 leyes del ascenso, ley del cuerpo luminoso, ley de la mente sensata y ley de las emociones libertarias, podamos nosotros conectarnos con ese conocimiento y sabiduría interior. Esa es la oración. Hágase de cuenta que Dios habita en nosotros condensado en un cúmulo de conocimiento y de sabiduría, de vida, de voluntad, de constancia, de permanencia. Y cuando usted hace utilización de esos recursos, hizo la mejor oración de todas, porque se está comunicando, se está conectando con la esencia única de la creación. Y no es con alguien, no es con alguien. Así Es con alguien en el modelo anterior viejo de los falsos dioses. Porque en él vivimos, nos movemos y somos. Si es alguien, eso no tiene sentido, ¿verdad? Si Dios es alguien, ¿quién puede estar dentro de Dios? Es alguien. Porque en él vivimos, nos movemos y somos. No, iba a comentar que hoy en día el ser humano tampoco, o sea, por todo en el sistema en el que vive, no le permite en ningún momento tener un espacio para la reflexión realmente. O sea, la gente va, cumple con una rutina diaria, trabaja, llega a su casa, no hay un momento para interiorizar o analizar qué hice hoy, qué estuvo bien, en qué me equivoqué, para poder corregir, que finalmente de eso es en gran parte de lo que se trata, ¿verdad? El reflexionar sobre cómo ha sido mi comportamiento con los que me rodean, con mi familia, en mi trabajo, con mis compañeros. Y eso es una lástima, la verdad, porque eso es lo que no permite que en nosotros haya realmente un cambio, el no reconocer nuestros fallos y el poder repotenciar nuestras virtudes, que también las tenemos, evidentemente. Bien, hay un documento que es mi mensaje central, vamos a utilizarlo. Nos puede servir mucho para entender cómo vamos a orar y a quién le vamos a orar. Ese me encanta. Es excelente. Te transmito este mensaje a ti, a quien he sacudido. Voy a hacer el contexto, no lo he hecho. Mi mensaje central es uno de los documentos extraídos de una de las cámaras del proyecto Windmaker, un proyecto o cápsula de tiempo-espacio descubierto a finales de los 70, en los cuales pues, se encontró una información de carácter extraterreno para la humanidad. Entre ellos, para entender quién es el Padre Altísimo. Este se llama mi mensaje central. Nuestro compañero Salim Hasir, que está en unas muy buenas vacaciones, después nos tocará a nosotros, que se quede acá trabajando con Juan Manuel. Él hizo un video en su canal Flecha Antigua sobre mi mensaje central. Pueden entrar allí a Flecha Antigua, el canal en YouTube de Salim, y verlo, compartirlo. Es un excelente video. Te transmito este mensaje a ti, a quien he sacudido con el sonido de mi voz. Este es el Padre Altísimo. Estas palabras son mi firma. Puedes traer tu duda, tu temor, tu fe o tu coraje. No importa, porque serás tocado por el ritmo de mi voz. Se mueve a través de ti como un haz de luz que barre a un lado, aunque solo por un momento, la oscuridad. Yo habito en una frecuencia de luz a la que los seres finitos no pueden descubrirme. Si me buscas, fracasarás. No soy encontrado o descubierto, solo soy reconocido, ojo, solo soy reconocido en la unidad, unicidad y totalidad. Es la misma unicidad que sientes cuando estás interconectado con toda la vida. O sea que la comunicación con Dios, la mejor oración con Dios, es cuando estamos interconectados con toda la vida. Es decir, entre mayor armonía tengamos nosotros con lo que nos rodea, natural, lo que naturalmente nos rodea, estamos interconectados. Y esa es oración, y eso es una oración, porque es la comunión, la comunicación espiritual de lo que en esencia somos con lo que en esencia nos rodea. Y fíjese que eso no lo entendemos, no lo hacíamos así. Creíamos que podíamos estar mal con todo el mundo, peleados con todo el mundo, y voy y oro a la iglesia. Y allá con el único que me entiende, que es Dios, porque todos no me entienden. Eso no es orar. Por ahí no es, porque si en Él vivimos, nos movemos y somos el templo de ese Creador,
Cuando usted está desconectado del otro, está desconectado de la comunicación con el verdadero Padre Altísimo. De ahí que Jesús enseñó que antes de dejar la ofrenda en el altar, ve y ponte en paz con tu hermano, porque esa es la verdadera ofrenda. Entonces aquí comienzan a cambiar las percepciones, ¿no? Dice, es la misma unicidad que sientes cuando estás interconectado con la vida, pues soy este y solo este, soy toda la vida. Si debes buscarme, entonces practica el sentimiento de unidad y totalidad. ¿Lo tienes? ¿Lo estás sintiendo? En mi más profunda luz te he creado desde mi deseo de entender mi universo. Ustedes son mis emisarios. Son libres de viajar de universo en universo como partículas de mi útero infinito, con distintos destinos que solo ustedes escribirán. Yo no prescribo tu viaje o la meta de tu viaje. Yo solo te acompaño. Yo no te tiro por acá o para allá. Tampoco te castigo cuando te desvías de mi corazón. Esto lo hago como resultado de mi creencia en ti. Ustedes son los herederos de mi luz, que les dio forma. Ese es el verbo, ¿no? Es mi voz que les despertó a su individualidad, pero será tu voluntad lo que les despierte a nuestra unidad. Es tu deseo de conocerme como a ti mismo. Aquí está la clave. Queremos conocer al Padre Altísimo, empecemos por conocernos a nosotros mismos. Lo que te traerá a mi presencia tan perfectamente escondida de tu mundo. Es decir, la presencia del Padre Altísimo está escondida de los poderes que nos rodean. Es decir, que entre más nos hundamos en una religión, más lejos estamos de él. A menos que estando en ella practiques el sentimiento de la totalidad. No importa si estás en ella, si practicas eso, estás en comunicación. Estoy detrás de cada cosa que ves, escuchas, pruebas, hueles, sientes y crees. Muy parecido al Evangelio apócrifo de Tomás. Levanta un trozo de madera y ahí me encontrarás. Vivo para que me descubras. Es la más alta expresión de mi amor por ti. Y mientras buscas mis sombras en las capas de tu mundo, yo, la indeleble luz infinita, crezco cada vez más visible. Imagina el punto más lejano en el universo, detrás de un portal negro lanzado en alguna galaxia distante. Luego multiplica esta distancia por el valor numérico más alto que conozcas. Felicitaciones, has medido un átomo de mi cuerpo. ¿Te das cuenta cuán insondable soy? No soy lo que tú puedas saber o ver o entender. Estoy fuera de tu comprensión. Mi vastedad me hace invisible e inevitable. No hay lugar donde puedas estar sin mí. Mi ausencia no existe. Es esta misma naturaleza lo que me hace único. Soy la primera causa y el último efecto conectado en cada cadena indivisible. No hay súplica que me conmueva. Ojo con esto. No hay súplica que me conmueva. Ninguna oración que me invite más allá dentro de tu mundo, a menos que sea atendida con el sentimiento de unidad y totalidad. Repito, no hay súplica que me conmueva. Ay, Diosito lindo, ay, papito lindo, nada. Ninguna oración que me invite más allá dentro de tu mundo, a menos que sea atendida, que la hagas con el sentimiento de unidad y totalidad. Pero ¿qué es ese sentimiento de unidad y totalidad? El que nos debe embargar para poder ser atendida una oración por el Padre Altísimo. Claro, ¿cómo han sido nuestros sentimientos? Un sentimiento de individualidad, lo que yo necesito, lo que yo quiero, lo que yo espero para mí. El sentimiento de unicidad y totalidad se refiere a que yo soy parte de un todo y ese todo es parte de mí. Cuando soy capaz de sentirme parte del todo, los egos desaparecen y la conexión con la sabiduría interna aflora. Ese conocimiento y sabiduría que guiará en consejo sabio desde adentro cada uno de nuestros pasos, porque al final lo que queremos en esa oración es obtener eso. Dice, repito, ninguna oración que me invite más allá dentro de tu mundo, a menos que sea atendida con el sentimiento de unidad y totalidad. No hay templo u objeto sagrado que me conmueva. Ellos no, ni nunca jamás te han traído más cerca de mi mano extendida. Mi presencia en tu mundo
es inalterable, porque soy el santuario de tanto el cosmos y la sola alma tuyo, solo dentro tuyo. Muchachos, si nosotros en algún momento cerramos nuestros ojos y nos enfocamos en el palpitar de nuestro corazón, y centrándonos en ese palpitar, comprendemos que allí se centra el hálito de vida. Y en esa conexión doy agradecimiento a que estoy respirando, a que pienso, a que siento. Ahí no estoy rezando, hoy estoy orando. ¿Qué estoy haciendo allí? Me estoy conectando. Me estoy interconectando. Me estoy conectando, y si logro expandir eso como sentimiento y pensamiento hacia los demás, hacia la misma creación, eso me permitiría a mí ser ese ser en conexión, porque la oración es la comunicación. Podría despertarlos a cada uno de ustedes en este mismo momento a nuestra unidad, pero hay un diseño más grande, hay una visión más comprensiva que te coloca en los límites del tiempo y la dimensión espacial de separatividad, para que luego busquemos la unidad. Ese es lo que los Windmaker nos dicen sobre la oración. ¿Qué les parece, muchachos, esta definición, este conocimiento que entregan los Windmakers? Bueno, a mí me parece algo súper sentido y me hace recordar, no sé si ustedes se acuerdan de la película Lucy, donde hay una escena de la película donde ella se empieza a interconectar con todo lo que lo rodea y muestran los árboles, cómo es ese proceso de la salvia, de la luz del sol, incluso el sentir de las personas. Recuerdo que en la película ella llama a la mamá y empieza a hacer toda esa introspección de que ella nace y todo ese proceso de vida que ella tiene. Eso me recuerda mucho, porque esto que acabas de leer tú en mi mensaje central es eso, o sea, es ese sentimiento de unicidad y totalidad. Es poder, cuando uno va caminando por la calle, ver los árboles y no verlos como simplemente unos objetos inamovibles, sino que tienen vida y que dentro de esos árboles están ocurriendo procesos de movimiento, de vida, de energía, que si nos conectamos con ellos, pues vamos a sentir un gran placer. Y de hecho lo he experimentado y por eso lo traigo acá a colación, porque es increíble sentirse interconectado con la brisa, cuando tú sientes que toca tu rostro, el cielo, cuando miras el sol y ves que es que no es solamente una bola de fuego, sino que realmente es un ser vivo. Entonces, ese es el sentimiento de unicidad y totalidad, total, al que se hace referencia allí, Ronald. Excelente. No, a mí también me parece algo maravilloso ese documento, creo que es bastante clarificante. Creo que ese llamado a la unicidad es la clave del todo, ¿verdad? Porque es que si no existe ese sentimiento, ese sentir de unicidad con los demás, con la creación, es imposible llegar. Porque es que si Pablo dice de que él ha dado todas las cosas, aliento y vida y todas las cosas, cuando nos conectamos a esas cosas nos estamos conectando con Dios, y conectarse con Dios es orar con Dios. Recordemos que orar con Dios es comunicarse con Dios. Tú lo decías en las definiciones, pero no vas a orar con alguien, sino con la manifestación de la creación del Padre Altísimo, y cuando te interconectas con ella, estás en comunión, estás en oración. Correcto. Mira, yo voy a recomendarle aquí a los oyentes un pasaje bíblico que se encuentra en San Juan 17. No lo vamos a leer ahora porque, bueno, ya quizás por una cuestión de tiempo, no sé cómo estemos, pero es un poquito largo, que es de lo que se llama aquí, Jesús ora por sus discípulos. A ver. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti,
y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Tuyos, porque tuyos son, y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que tú me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno, así como nosotros, cuando estaba con ellos en el mundo. Yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que se cumpliese la escritura. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino para que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste, que la gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos tanto como también a mí me has amado. Entonces fíjate que es un llamado constante a esa unicidad. Es que esa es la gloria. Cuando se habla de la gloria del Padre, es la unidad del Hijo y el Padre. Cuando el ser humano logra conectarse en oración, aparece la gloria. Logra reconocerse como ese hijo de la creación. Hijo de la creación. Ronald Raya dice, saludos, la oración es la herramienta más poderosa para establecer un vínculo espiritual con el Padre eterno. Claro que sí. Saludos desde Chiapas, México, Juan Santiago Ramírez. También nos saluda John Byron González. Saludos de Orange, Utah. Me gusta su programa, muy buen enfoque. Muchas gracias, John Byron. María Yanuba Albarracín, me interesa esto porque aprender a orar, porque yo rezaba mucho en sintonía. Saludos a la mesa de trabajo, acompañándolos de corazón. Gracias por sus enseñanzas. Hablen del Espíritu Santo. Bueno, después hablaremos del tema que propones. Mira lo que dice ella, María, que ella rezaba mucho, es decir, que ella doblaba rodillas y cogía el conjunto de oraciones que se estipulan y las repetía constantemente para lograr el favor o bendición del Señor. Entonces, ya ahí va cambiando la percepción. Yo quería compartir lo que comentábamos antes de empezar el programa, ¿verdad? De cómo después de la experiencia que tuvimos ayer en el programa de la papa caliente, tuve la oportunidad de hablar fuera de cámara con algún pastor, con uno de ellos, y me decía que le era bastante complicado aceptar el concepto de Dios que nosotros traíamos, porque él había tenido experiencias celestiales mediante la oración y el rezo, ¿no? Rezando, él había tenido la oportunidad de hablar con Dios. Entonces, que nosotros dijéramos que Dios no habla como ellos creen, para él es incomprensible. Claro. Pero bueno, hay que también entender que ese tipo de experiencias, uno creería que pues es justamente una experiencia divina, ¿no? Es una experiencia de estos entes que han creado el Mesiac astral, el astral, que permite que los hombres crean estar conectados con Dios y realmente no lo es. Vea, la manifestación de Dios ante los ojos, oídos de los hombres no es estrambótica, no es extraordinaria, como nosotros creemos que es extraordinaria. La manifestación del Padre Altísimo ante los ojos y oídos de los hombres es a través de la creación. Cuando usted aprenda a contemplar la creación y aprenda a observarla y aprenda a extraer de ella su sabiduría, usted está conectado con el Padre Altísimo. Pero como nosotros somos el coloreado de su inteligencia, lo dice los windmakers, significa que si contemplo en relación de unicidad con los demás, ahí también estoy en la misma situación. Entonces es algo que es muy duro para nosotros porque traemos un lastre religioso, nos guste o no nos guste, lo traemos. En muchas oportunidades estamos afanados y recurrimos
al impulso de Padre Altísimo, ayuda. Nosotros, como bien decías tú, la manifestación de Dios, no siendo algo que se manifiesta, es lo que más manifestado está. Totalmente manifestado. ¿Ya? Mire lo que lo leí ahorita, ¿no? No existe no existe Mi ausencia. mi ausencia no existe mi No ausencia. existe mi ausencia, exactamente. La Entonces, permanencia del Padre Altísimo es constante. La manifestación de Dios es algo sencillo, es simple, no es nada estrambótico, como bien decías ahora. Sí, es el término Lo que pasa es que utilizo. nosotros... Lo que sí es estrambótico es la aparición de la oscuridad. Correcto. Esa sí forma show. Es correcto, es correcto. Entonces nosotros somos buenos, no admiramos, por ejemplo, un árbol, no admiramos el sol, no admiramos la luna, las estrellas, pero somos buenos para admirar la materia. Nos quedamos embelecidos cuando vemos un teléfono, o un celular, un carro. Sí, entonces ahí nos quedamos y con lo que es simple y con lo que somos, no hay esa conexión. Oiga, uno hasta comiéndose una fruta, deleitándose una fruta, está en oración. Suena loco. Sí, cuando logras quinta esencial. Sí, correcto. O sea, que el sentido del gusto, el olfato, se conecte con eso que estás haciendo en ese momento, ¿verdad? Es un momento de oración. Entonces, en ese momento puedes hablar con esa fruta, hablar con lo que puede producir ella dentro de ti. Ahí estás en oración. Cómo te nutre cada célula. Eso yo también iba a decir ahorita, comentar que algo que no hemos tocado y es la voz interior. O sea, esa voz interior que viene del corazón, que nos habla y que cuando nos adentramos dentro de nuestro aposento, como lo decías tú ahorita, es la voz del Padre, o sea, es el medio que tenemos para comunicar. El conocimiento y la sabiduría interior está depositada como eso. Es la herencia del Padre en nosotros. Por eso el orar es conectarse con eso. Es decir, en los momentos más difíciles de nuestra vida, si logramos tener calma, que es lo que no sucede habitualmente, nosotros perdemos la calma. Y perder la calma es perder la conexión. Si guardamos la calma, podemos escuchar el consejo sabio interior. Eso es oración. Estamos en oración. Bien, en reflexión. Ese término no lo olviden. Volver, flexionar, volver a interiorizar. ¿Cuántas veces es necesario orar y reflexionar? Cada vez que tú quieras. Todas las veces que se requiera y que se necesite. Claro. Entonces no es un estado particular, de postura particular, de un gesto particular, de unas manos colocadas de una manera. No, porque eso es por dentro. Ni de sábados, domingos, todo el tiempo. Sí, exacto, que vamos a guardar el día de oración, ¿no? Imagínense si es un día, estamos perdiendo mucha oportunidad de diálogo interior. Pregunta, dice José Cornier, me dijeron una vez que él, el creador, y ella, el Espíritu Santo, tuvieron una discusión de en dónde iban a esconder el poder de ser dioses. Sugirieron el espacio, pero decidieron que el hombre llegaría al espacio. Esto es como una metáfora, ¿no? Sugirieron en el fondo del mar, pero decidieron que el hombre podría llegar hasta allá. De repente decidieron, pongámoslo dentro de él, el hombre, ¿no? Así nunca él encontrará y pasará la vida buscando fuera de él. Esa es una metáfora que alguna vez escuché, ¿no? Que esa sabiduría y conocimiento está escondido donde el hombre menos ha salido a buscar, menos ha ido a buscar. Y hay una frase en el libro de Omni Gran Alborada Humana, no la recuerdo muy bien, no la puedo recitar muy bien, pero dice que cuando no hay mejor forma de encontrar algo, no yéndolo a buscar. Sí, esa más o menos. Frase del maestro Sabiduría. Dice algo como, no hay lugar más conducente para el ser humano que no estar yendo a ninguna parte. Exacto, porque ¿dónde está lo que vas a encontrar? Porque allí, dentro. Sí, exacto. Dentro, sí. O sea, nosotros siempre caminamos y nos disponemos a buscar por fuera, pero no vamos al lugar donde realmente debemos ir, en oración, y es internamente. Dentro de nosotros Entonces, mismos. la verdadera oración se da en un estado de tranquilidad, de paz, de armonía, cuando, ahorita lo dije, trabajemos en 3 leyes: la ley del cuerpo luminoso, la ley de la mente sensata y la ley de las emociones libertarias. Cuando tenemos el cuerpo atiborrado de vicios, cuando tenemos una mente loca y cuando tenemos una emoción, pero al tope, olvídese que hay forma de hacer una oración como es. Se conectará con el astral y allá verá experiencias
fantasmagóricas que pues, parecen de Dios, pero no lo son. César Báez dice, tu oración le llegará solo si estableciste un contacto verdadero con el verdadero Dios, y entonces recibirá tu oración en el instante que la hagas. Muy buen aporte. También la humanidad ha olvidado el pacto sempiterno y toda bendición que nos dio en lugares celestiales antes de la fundación del mundo, Efesios 1. Eso lo recuerda Verónica García. También saludamos a Jairo Porras desde Estados Unidos. María Tania dice, así es, porque somos espirituales, fuerzas y poder. Un fuerte abrazo. Lili Jiménez también. María dice, yo me pregunto, ¿cómo hago para donar ese dólar que pidieron hace días para los equipos? Puedan decirme a Facebook. Saludos. Claro, podemos conversar. Y aprovecho esto para decirle a los oyentes que hemos colocado un botón de donación en la página de la emisora, porque estos equipos que tenemos aquí ya tienen ya varios años y tenemos que golpearlos para que suene. Entonces, estamos aceptando $1, lo que ustedes quieran, lo pueden depositar allí. Eso se hace a través de medios electrónicos. Medios electrónicos, a través de tarjetas, en fin, usted cuando haga el botón, allí le va indicando. Si usted quiere apoyar esto, pues le agradeceríamos infinitamente. Bien, saludamos a Ledis Mari, que dice, saludos muchachos, fuertes saludos Ledis, de Celebra la Vida. Mañana estará Ledis a la 1 de la tarde. Bueno, ya estamos llegando al final, son muchos mensajes. Agradecemos infinitamente a todos nuestros televidentes y oyentes por estar allí conectados y participando del programa, ¿no? Vamos a llegar a las conclusiones, lo que ustedes en mensaje final quisieran compartir con los oyentes y televidentes. Ronald. Bueno, Neil, yo diría que ese primer paso que damos cuando descubrimos que, en este caso, que Yahvé, Jehová, no es el Dios de la vida, no es el Dios verdadero, es simplemente ese primer paso. No quiere decir que con eso ya nos encontramos con el verdadero Dios. ¿Ya? Hay que dar un pasito más. Hay que lograr esa conexión y ese reconocimiento de uno mismo para a partir de allí empezar a reconectarme con todo lo que he estado desconectado. Mis semejantes, la creación que me rodea entera, completa. ¿Vale? Entonces, eso requiere de un esfuerzo, porque hay que decirlo así, que eso requiere de un esfuerzo, porque hay que tener la inteligencia para poder llegar allí y la humildad para poder llegar allí. ¿Vale? A mí ahora se me viene a la mente un texto de Tot, el Atlante, que cuando un diálogo con su hijo Tak le decía que la inteligencia, no premio. Todos los hombres están, la inteligencia, el Dios la colocó como un premio a conquistar. Entonces, eso nos habla del esfuerzo que debemos hacer para lograr reconectarnos de eso que hace mucho tiempo estamos desconectados. Muy bien, Ronald. Trinidad. Bueno, ya para resumir y cerrar el programa, pues lo que yo puedo aportar es que, de acuerdo a mi experiencia, y lo que dice Ronald es muy cierto, o sea, el primer paso es reconocer a qué Dios le estábamos orando o a qué Dios estamos orando, y una vez ya pues seamos conscientes de que hay un Dios verdadero y que no es ese Dios que siempre nos enseñaron que son esas deidades, esos seres extraterrestres que nos han engañado, pues el primer sentimiento es de mucha rabia y de mucha decepción de ver cómo uno pasó tanto tiempo de su vida ahí en esas doctrinas, y empezar a entender y a conocer a ese Dios verdadero. Y como lo decía Neil en mi mensaje central, lo primero que hay que hacer es conocerse a sí mismo. Entonces, cuando ya empezamos a entrarnos a ese conocimiento de nosotros mismos, de quién soy, de dónde vengo, cuál es mi origen, para dónde voy y cuáles son las leyes universales que me rigen dentro de esta gran creación que es nuestro planeta Tierra, pues ya ahí empiezo ya como a comprender más y a entender cuál es el sentido de la vida, y no solamente
en el presente, en el aquí y en el ahora, sino hacia dónde voy. Y empieza uno a entender el propósito de los 7 días de creación, el propósito de corregir todos mis karmas y empezar a crear dharmas para avanzar en este crecimiento y en este estar aquí con todos. Muy bien, Trinidad. Jesús en Mateo hablaba de la oración y habló del Padre Nuestro. Y le quiero regalar el Padre Nuestro con una ampliación para que comprendamos las palabras un poco más del Cristo. Padre nuestro, que estás en los Sheol mayores del universo y en el corazón de los hombres, santificado sea tu nombre en toda tu creación. Tu nombre es la creación. Venga tu reino de la luz eterna. Hágase tu voluntad en mi voluntad. Importante eso. Como en el cielo de los progenitores mayores, así también en la tierra, en tus hijos de hombre. El pan nuestro de tu palpitar de saber y sabiduría, de justicia y verdad, dánoslo hoy y que te reconozcamos sin nombre y sin fin, fuera de todo vínculo con la oscuridad de los dioses caídos al mundo. Y perdonas nuestras deudas como te hemos abandonado y negado por inconsciencia e ignorancia, como también nosotros ahora aprendemos a perdonar a cuantos no nos comprenden. Recuerden que la oración dice, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Sin embargo, eso no lo hacemos. Por eso hay que decir, también nosotros ahora aprendemos a perdonar a cuantos no nos comprenden, que es diferente. ¿Sí? Entonces, esta oración con alguna expansión en cuanto a la interpretación, para que todos sepamos que ese Dios vivo es más vivo si en cada uno de nosotros hay un reconocimiento. Quiero decir 2 cosas para finalizar. La primera, alguna vez escribí que la verdadera oración para mí son los actos llenos de conciencia que cada uno de nosotros pueda realizar en su vida cotidiana. Al Padre Altísimo no le interesa si le habla o no le habla, si usted se dirige a Él o no se le dirige a Él. No es alguien como nos hicieron creer, es toda la ley universal de la vida. Pero si en el ejercicio de nacer de nuevo, como fue llamado a ser el mismo Cristo, y cuando también entendemos que Él dijo que los verdaderos adoradores lo harán en espíritu y en verdad, o sea, en acciones, una verdadera oración en comunicación con la vida son acciones justas y verdaderas. No se preocupe por lo demás, que en la medida en que usted cumpla esto, la ley de la vida le acompaña y la sabiduría interior aflora. Esa es la manera, a mi manera de pensar y de sentir, que podemos conectarnos. Y lo segundo, que lo experimenté hace muy poco y lo comentaba en el noticiero, disfrutemos y agradezcamos lo más que podamos de lo que el Padre Altísimo en su infinita sabiduría nos dio en este planeta. ¿Cuántas veces nos vamos a un río, a un lago, al mar? ¿Cuántas veces no nos deleitamos con las pequeñeces de la flor, del animal? ¿Cuántas veces no, o cuánto hace que no lo hacemos? Conectarnos con eso es conectarnos con Dios, el verdadero Dios, el verdadero Padre Altísimo. Nos vamos, gracias por estar con nosotros. Ha sido para nosotros un placer haber estudiado este tema para compartirlos con ustedes. Vale la pena sacar el tiempo para participar en esto y dialogar con ustedes.